Bienvenidos a Espabilario, este lugar del espacio-tiempo donde dos nerds hablan de lo que luego nos preguntan en las fiestas, pero nunca en un salón de clases. Buenas a todos, muchas gracias por acompañarnos en este primer podcast de Espabilario y muchas gracias a Casa Butler por el espacio para grabarlo, para hacerlo posible, porque no saben cuánto tiempo llevamos queriendo hacer este podcast. Yo soy Espacio Da Vinci, hablo de astronomía. Y yo soy Wikiseba y hablo de biología. Y bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es tratar como primer tema acerca de lo que hablamos normalmente en nuestros canales. Vamos a conjuntarlo en esta área que se llama astrobiología. Si no está asociado mucho con la palabra astrobiología, aunque se puede medio deducir por astro y biología, pues es básicamente el estudio de la vida en el universo, o sea, la real ciencia de los extraterrestres. Y bueno, es como curioso porque, pues sí, suena... Hay veces en las que suena como un poco ciencia ficción, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas usas lo que ya sabemos de la física, debes saber de astronomía, no nada más de lo que conocemos de los exoplanetas, ¿no? Que ya es bastante información en el 2024, o sea, sino pues también debes tener unas bases sólidas de química, de biología, o sea, es un área compleja, es un área a la que hay relativamente poca gente que se dedica a estudiar, ¿no? Sí, o sea, la cantidad de personas que se dedican actualmente a la astrobiología es muy limitada, pero esta ciencia que hace unas décadas solamente estaba recién surgiendo como una propuesta, a día de hoy ya tiene varias ramas incluso. Existe también la astrogenómica, que es el estudio de moléculas genéticas en el espacio. Y bueno, podemos comenzar a hablar justamente de este tema, porque justo cuando mencionas astrogenómicas, pues implica el estudio pues, del genoma, ¿no? El genoma en otros lados, pero también hay que considerar, ¿se ha encontrado algo de ADN que podamos decir que venga de otro planeta? Directamente ADN no, pero sí letras del código genético. El ADN tiene varias letras con las cuales se expresan nuestros genes, lo que nos da nuestra identidad, lo que nos da nuestra especie incluso, cómo va a ser tu cabello, de qué color van a ser tus ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son 5 letras básicamente. Adenina, guanina, citosina, timina para el ADN y uracilo para el ARN. Increíblemente han caído meteoritos a la Tierra que traen estas moléculas dentro de su estructura. Entonces ya tenemos evidencia de que estas moléculas se están formando fuera del planeta, básicamente. Ok. Yo voy a pensar de manera... a veces voy a actuar como abogado del diablo, quizá, porque puedo hacer preguntas que pueden sonar así, negacionistas o lo que tú quieras, pero bueno, es como para intentar entender esto. Supongamos que yo le pongo un argumento a esto, ¿no? O sea, un meteorito. En el meteorito, pues obviamente hay condiciones extremas de temperatura, ¿no? Entonces, esas condiciones extremas de temperatura, evidentemente hay moléculas que rompen fácilmente. ¿Qué tipo de moléculas son las que tú dices? De tal manera que pudieran aguantar altas temperaturas y que pudieran llegar a la Tierra y que alguien diga, ¿sabes qué? Esto vino de otros lugares. No puede ser, por ejemplo, que esos meteoritos ya tengan la información, bueno, que la información de esos meteoritos haya llegado después del impacto. Claro, ahí pues voy a hacer un poquito de autoabogado del diablo yo. Sí, existe una posibilidad de que el meteorito impacte con entidades biológicas terrestres, o sea, con una bacteria, pónganle cuando cae el meteorito, y estas moléculas se le peguen al meteorito. Entonces sí, existe una posibilidad de que no vengan del espacio, pero tenemos otros tipos de evidencia. Por ejemplo, hay estrellas lejanas que se ha detectado la presencia de glicoproteínas, de glicoaldehídos, perdón, que es un tipo de azúcar. Y las azúcares técnicamente son parte de la vida. Entonces, si bien no te puedo asegurar al 100% que estos meteoritos, ese material genético está dentro de ellos, pues sí tenemos evidencia de esto fuera del planeta. Pero, por ejemplo, estas moléculas, los glicoaldehídos, supongo que lo dices porque esas moléculas están en todos los seres vivos, ¿no? Sí, es una molécula propia de la vida. O sea, no... O sea, existe lo que se llama también en astrobiología bioindicadores. Un bioindicador básicamente son
moléculas que nos indican la posibilidad de vida. Y pues algunas de las más famosas, por ejemplo, es el metano, que pues sale a través de tus pedos, por ejemplo. Entonces el metano lo podemos asociar perfectamente a una entidad viva, pero también se produce a través de volcanes. Sin embargo, un glicoaldehído no se produce a través de procesos geológicos. Y entonces, glicoaldehídos son propios de la vida. Ahora no estoy diciendo de que porque en esa estrella hay un glicoaldehído hay un ser vivo. Claro. Sino que es parte de la estructura que podría tal vez, quizás, porque recuerden que esto también es muy especulativo, formar una forma de vida, desarrollar una forma de vida en el futuro. Claro, porque justamente un aspecto muy atractivo acerca de la búsqueda de vida en otros lugares es buscarla dentro de nuestro mismo sistema solar, ¿no? Y hay muchos candidatos, o sea, parece irónico o parece contraintuitivo, pero por ejemplo, el agua es muchísimo más abundante de lo que la gente cree, ¿no? Hay agua prácticamente en todos los cuerpos del sistema solar, o sea, ni siquiera en los más famosos, pues, sino en lunas como Dión o como Japet o lunas, así que tú no esperarías que hubiera esas trazas, pues resulta que sí, o sea, hay evidencia de que se encuentran pequeñas regiones de agua congelada, a lo mejor, y no es mucha, no es tan abundante, pero hay. En cambio, hay otros lugares en el sistema solar que tienen incluso más agua que la misma Tierra, como... Te puedo nombrar, por ejemplo, Europa, ¿no? Que es famosísima para encontrar vida. Encélado, Ganímedes, Titán, todos esos lugares tienen más agua que la Tierra. Imagínense, son lugares que son más pequeños algunos que la Tierra, algunos son más grandes que Mercurio, algunos son más chicos que la misma Luna. Entonces, el hecho de que haya más agua que en el planeta Tierra, pues ya es un indicador bastante atractivo de que existe vida, ¿no? Sí, de hecho el agua es una cosa fundamental porque la vida en la Tierra, pues el solvente que usamos los seres vivos terrestres es justamente agua. Ahora, me han dicho varias veces la idea de que no sería muy limitado pensar que la vida a fuerzas tiene que ser como la vida terrestre. Sí. Pues la respuesta que yo tengo a eso es que primero tenemos que aprender a caminar antes de correr. Entonces, por lo mismo, no podemos buscar algo que desconocemos. Por ende, partimos buscando algo que ya conocemos y justamente dentro de nuestro propio sistema solar. Sí, a mí también me hacen siempre esa pregunta. Incluso te lo dicen de manera golpeada, ¿no? Así como, Sí. ¿qué te hace pensar que somos la única forma de vida? Podría haber otras formas de vida y lo más famoso, pues, es el silicio, ¿no? O sea, el silicio como punto de partida, a diferencia de la vida aquí en la Tierra, que el punto de partida, pues, es el carbono, ¿no? Sí, y pues recordar que todo el tema del silicio, incluso otras moléculas como el yodo, el boro, o incluso cambiar el solvente del agua por metano, por algunos tipos de sulfuro, por amoníaco líquido incluso, todo eso se le llama bioquímica hipotética. Y cuando hablamos de hipótesis en ciencia, pues son cosas que no son comprobables a día de hoy. Eso no quiere decir que a fuerzas va a existir un tipo de vida exótica, podría ser, pero no tenemos todavía la capacidad intelectual como especie de poder reconocer algo como eso. Claro, yo justamente siempre que me hacen una pregunta así o un comentario así en los videos y hago videorespuestas, siempre etiqueto a las mismas dos cuentas de siempre porque son las cuentas que pues complementan bastante bien lo que digo, ¿no? Uno eres tú y el otro es Boxer, porque Boxer es químico, ¿no? Entonces, y sí, evidentemente siempre está la explicación de por qué en teoría sí se podría, o sea, no estamos diciendo que no, se podría, por ejemplo, que hubiera una forma de vida basada en silicio, pero sería ridículamente limitada, ¿no? Y tiene que ver con esta abundancia de moléculas que se pueden formar con el carbono contra la abundancia de moléculas que se pueden formar con el silicio. Además, justamente el solvente es completamente diferente, ¿no? O sea, el carbono, bueno, las reacciones de carbono tienen como solvente, ¿es catalizador o...? ¿El agua? El agua. Pues es solvente directamente. Ajá. Es un solvente catalizador, sí. Sí, De exacto. reacciones, básicamente. Sí, exacto. O sea, lo que hace el agua es que hace que las reacciones pues, sean más eficientes, ¿no? De las reacciones que tienen que ver con el carbono. El silicio no usa como solvente el agua. El silicio que usa ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, también se han propuesto sulfuros, como amoníaco, por ejemplo.
Ujú. Entonces, ya de entrada eso nos limita bastante, o sea, sí podríamos encontrar o sí podríamos buscar formas de vida, por ejemplo, en Venus que tiene incluso lluvias de ácido sulfúrico, ¿no? Ujú. Al menos en la capa más externa de la atmósfera. Pero pues son formas de vida más como limitadas, o sea, al menos, de nuevo, volvemos a lo mismo, ¿no? A formas de vida comparadas con las que nosotros conocemos. Y es que a lo mejor y sí podría sonar arrogante, ¿no? A veces sí podría llegar a sonar arrogante, pero como dice, es lo que conocemos, o sea, no podemos siquiera imaginar algo que no conocemos, o sea, hay ciertas pistas, ¿no? O sea, y esta pregunta siempre me ha surgido porque también me la han hecho. Imagínate, para los que no sepan, hay un mundo, hay un tipo de mundos teóricos Ujú. que son los famosos mundos oceánicos. Ajá. Imagínense mundos el doble o triple del tamaño del planeta Tierra. De hecho, se les llama a veces supertierras, a veces se les llama mini Neptunos. Y son planetas que teóricamente no tienen una superficie de tierra, o sea, es prácticamente pura agua. Pues imagínense un mundo así de grande, pero de pura agua, ¿no? Entonces, si se llegara a formar la vida ahí, de cierta manera, por algún mecanismo, por lo que tú quieras, podrían ser, bueno, tan solo la masa del planeta ya nos dice algo del tamaño de que podrían llegar a tener estos seres, pero hipotéticamente podría haber seres colosales, así como enormes, enormes. O sea, ¿qué es lo que dice la biología al respecto? O sea, Oh, me refiero seres así que no llegáramos a ver el principio y el fin o cosas así. pues directamente sería al revés. Entre más pequeño el orbe, más grande el organismo, porque tendría que compensar la gravedad de ese mundo. Entonces, cuando uno, por ejemplo, los seres humanos, que somos un ser vivo terrestre, nos erguimos en dos patas, tenemos que estar contrarrestando la gravedad terrestre. Ujú. Entonces es muy difícil, es literalmente un esfuerzo tener que hacer eso y por eso se compensa con una ley que se llama cuadrático cúbica. Entre más tamaño tomas, pues más aumenta tu área en relación a tu volumen. Y por eso podemos ver que una secuoya, que es un árbol de ciento y tantos metros de altura, pues tiene un ancho más o menos considerable. Ujú. Entonces es más probable encontrar criaturas grandes en planetas pequeños Ujú. o orbes pequeños, porque pueden ser satélites, lunas, que en planetas grandes. Ahora, sí se podría pensar una entidad colosal, pero como una especie de colonia. Por ejemplo, hay un documental de astrobiología justamente, pero ficticia, que se llama Darwin 4, donde plantean distintas criaturas con base a las condiciones de ese planeta. No es de lo que me pasaste, que lo pusiste una vez en tu casa, ¿no? Ajá. Ah, sí, ya. Sí, Ok. y hay un océano ahí que se llama el Mar de Amebas y básicamente es una supercolonia de criaturas que almacenan el agua del océano de ese mundo. Ajá. Y pues sí, ahí sería un poco más viable pensar un ser que sea como plano y que ocupe un territorio con mucha área. De hecho, tenemos analogías terrestres con eso. El hongo de la miel, que lo podemos encontrar en varios bosques de Estados Unidos. Bueno, técnicamente el hongo en sí, lo que uno observa, la callampita, la seta, no es el ser vivo en sí, sino es lo que está por debajo de la tierra que se llaman hifas. Ya micelio es el nombre del conjunto de hifas. Ujú. Estas colonias pueden llegar a ser de hectáreas, literal hectáreas de tamaño. Ya me suena Y, como al Cordyceps, ¿no? por ejemplo está el caso de Pando. Pando es un bosque que uno diría, pues son árboles diferentes, pero que comparten una misma raíz por debajo. Ajá. Entonces técnicamente Pando es un solo organismo de muchas hectáreas. Y pues así hay una serie de ejemplos de organismos que son Ajá. masivos, pero cumplen esta relación de que lo que hacen es ocupar un área. No se van hacia arriba, no es tan viable un Godzilla realmente. Ok, me recordó un poquito, no sé si has llegado a leer un poco de la saga de la fundación de Isaac Asimov. No. En esta saga, a partir del cuarto o quinto libro, ya no recuerdo, aparece una chava.
Ujú. Pero esta chava viene de un planeta y resulta que, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero creo que tengo que hablar de spoilers. Bueno, resulta que este planeta es una sola entidad, así como tipo Unity en Rick y Morty. Mm. Pero esto realmente no nada más son todos los seres vivos, o sea, bueno, no nada más son las personas del planeta, sino toda la naturaleza del planeta, o sea, todas las plantas, todas las montañas, todo lo que existe en ese planeta es una sola conciencia, entonces está loquísimo, ¿no? Me hace pensar un poco en Avatar, Ah, ¿por en qué? la Luna Pandora, porque pues todos se Sí, conectan justo sí. a través de una especie de sinapsis, Ajá. conectan sus colitas básicamente a la naturaleza. Ah, eso tendría sentido, por cierto. Pues técnicamente las cosas van por escala. O sea, nosotros en sí nos sentimos como un ser vivo, pero técnicamente somos un conjunto de seres vivos. Ujú. Y tomamos una sola conciencia para todos los seres vivos que ocupan nuestro cuerpo, que son las células. Entonces, no podría decir que sí, porque en ciencia no está claro lo que es la conciencia o si siquiera existe como tal el concepto de conciencia de un modo científico. Pero de que se pueden generar colonias grandes entre organismos diferentes, sí se puede. Sí. Por ejemplo, un caso terrestre son los líquenes. Estas cositas que ustedes ven pegadas en los árboles que parecen hongos, realmente es una alianza entre un hongo y una bacteria fotosintética o un alga. Y pues son dos organismos que literalmente se fusionan para poder cumplir un rol en común. El nombre científico de eso es simbionte y de ahí viene el concepto de Venom, justamente. Órale. Oye, y tengo que preguntarte también, a ver, ¿cuál es su lugar favorito en el sistema solar para encontrar vida? Hoy, borrando todo lo que dijimos al comienzo sobre que la vida hay que aprender a caminar antes de correr, Ajá. pues me gusta mucho Titán como idea para Titán. encontrar vida. Órale, ¿por qué Titán? Porque Titán cumple las condiciones de la Tierra, pero con otros materiales. O sea, tiene ríos, tiene lagos, tiene océanos, tiene lluvia, tiene un ciclo acuífero, pero de metano líquido. Y eso a mí me llama mucho la atención. O sea, si hay una vida exótica ahí, ¿cómo se desarrollaría en ese mundo? O sea, las montañas de ahí son de agua. Esto está todo... Los que no conozcan, he hecho videos al respecto de Titán. Titán es el único lugar en el sistema solar, aparte de la Tierra, en el que se ha encontrado un mar líquido. Solamente que no es líquido, o sea, no es completamente agua, sino es un mar de metano. Y es, creo, de hecho, es el mar más grande del sistema solar o algo así. Y bueno, el chiste es que se llama el mar del Kraken, para que lo busquen. Entonces sí tiene condiciones bastante interesantes que de hecho recuerdan más a un planeta primigenio, o sea, como que apenas está comenzando a crear las condiciones para que haya vida como la conocemos nosotros, pero también podría haber alguna forma de vida exótica, ¿no? En Titán. Sí, que de hecho ese es uno de los retos que tiene la astrobiología, buscar cómo se origina la vida. O sea, antes de esto existía un concepto que se llamaba la exobiología. O sea, la exobiología era estudiar o investigar la posibilidad de vida en otros mundos. La astrobiología es un concepto un poco más completo porque incluye al planeta Tierra y justamente incluye parámetros como ese. ¿Cómo se originó la vida? Y pues hay algunos conceptos ahí interesantes como la panspermia, por ejemplo. Claro. ¿Tú qué tanto crees en la panspermia? O sea, bueno, no es tanto de creer, o sea, sí hay un factor de opinión, ¿no? O sea, a fin de cuentas, o sea, ¿tú qué tanto crees que la panspermia sea viable? Yo creo que sí se puede dar, o sea, encontramos en la Tierra organismos que son resistentes al vacío del espacio, entonces podría ser que haya un intercambio de vida entre mundos, pero no creo que esto se pueda dar a grandes distancias. O sea, el azar para que ocurra de manera interestelar es demasiado grande. Pero sí creo, por ejemplo, ya sé que es muy poco científico usar la palabra creo, pero sí creo que si hubo vida, por ejemplo, originalmente en Venus, si hubo vida originalmente en Marte, pues había un intercambio de vida entre estos mundos. Ahora, mi problema con la panspermia es que no resuelve el problema de cómo se origina la vida, sino que lo mueves hacia otro lado. Ajá, esto lo hemos visto muchas veces en la historia de la humanidad, o sea, las cosas que no sabemos cómo explicar de manera precisa, pues se las atribuimos a otros factores, ¿no? A factores externos y de diferentes niveles de fantasía.
De hecho, a mí una de las que más me hace como peso se llama exogénesis. La exogénesis justamente tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo del podcast. Y encontramos específicamente en los discos protoplanetarios de las estrellas jóvenes, o sea, cuando se van a formar recién los planetas, ahí es donde se han encontrado estas moléculas como glicoaldehídos. Entonces, existe una posibilidad de que los materiales de la vida tal vez se formen fuera de los planetas, pero se ensamblan en los planetas. Esa sería la hipótesis de la exogénesis, que es básicamente agarrar otra hipótesis que se llama abiogénesis, de que la vida viene de la no vida, con la panspermia y crear un nuevo concepto, digámoslo así. Suena bastantito complicado eso. Bueno, es complicado, quizá diría un poco rebuscado. Pues hasta el día de hoy no tenemos ninguna evidencia de cómo se formó la vida. Todo es especulación al final del día. ¿No crees que tendría más que ver, por ejemplo, con factores, a lo mejor y no es la palabra correcta, pero factores como algorítmicos, ¿no? O sea, simplemente se formó una molécula aquí, otra molécula acá. Por alguna razón esas moléculas se unieron, comenzaron a formar cadenas medio complejas. Al final comenzaron a crear las primeras proteínas y fueron así como evolucionando. O sea, todo es un proceso como evolutivo, pero más parecido como a un algoritmo, o sea, más parecido como a un código que va evolucionando poco a poco. O sea, a fin de cuentas, lo podemos ver actualmente, ¿no? O sea, hay las inteligencias artificiales, cómo van evolucionando de una manera que realmente abruma, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que teníamos hace 2 años de inteligencia artificial. O sea, teníamos un concepto muy diferente o teníamos una visualización muy diferente de lo que es una inteligencia artificial a lo que fue evolucionando poco a poco, y lo que es hoy ya es algo que suena, hace 3 años hubiera sonado como ciencia ficción totalmente, y sin embargo pues ya tenemos inteligencias que te hacen logos para empresas, ya tienes inteligencias que te pueden poner a ti sentado en una playa en otro planeta con el fondo que tú quieras, a lo mejor y tomando un martini con Einstein o qué sé yo. O sea, entonces eso no deja de ser un algoritmo, ¿no? Que va aprendiendo, o sea, es data science, es machine learning, es todo eso, y a fin de cuentas eso podría pensarse como si fuera, bueno, la evolución de la vida en el planeta no podría ser algo así, o sea, podría simplemente, se puede explicar sin un factor externo, ¿no? De hecho, ¿les consta que somos reales? Capaz que somos inteligencia artificial y todo este rato han visto algo falso. Claro. Pero sí, de hecho, se llama Stanley Miller, el primero que hace un experimento asociado a eso. Él recrea las condiciones originales de la Tierra primitiva, de hace 4.600 millones de años atrás, cuando la Tierra recién se estaba formando. Y básicamente, pues lo que le agrega es un factor eléctrico, un factor de calor, agua, obviamente, y pues deja esto corriendo durante un tiempo y efectivamente se forman moléculas orgánicas muy simples. Entonces sí hay también evidencia que respalda una evolución molecular. Y esto sería justamente lo que mencionaba recién, que es la biogénesis, que la vida se tuvo que formar de la no vida. Y mucha gente a veces cuestiona esta parte de que la evolución se dio de una manera ridículamente rápida, ¿no? O sea, ¿qué tan cierto es eso que se haya dado muy rápido la evolución? Pues la verdad fue relativamente lento. O sea, en los primeros años de la Tierra dominaron bacterias durante mucho tiempo. O sea, millones de años estuvieron solamente bacterias y no aparecía nada más complejo. Sino que el proceso es como, podríamos decir, como que se fue acelerando. Yo siento que tenemos una muy mala interpretación o una muy mala concepción del paso del tiempo, ¿no? O sea, no tenemos conciencia de que, por ejemplo, a nosotros nos tocó, por ejemplo, el estreno del disco negro de Metallica, ¿no? Y esto fue en el 91. Entonces es así como, ya pasó demasiado tiempo, pero cuando hablamos de hace 100 años, o sea, ya tenemos 34 años y dices, hace 100 años ya no suena tan lejano como hubiera sonado hace 20 años, ¿no? Sí, Pero sí. sin embargo, no tenemos una conciencia real del paso del tiempo, y eso en periodos cortos de tiempo, ¿no? Ahora imagínate qué pasó hace 1000 años para la humanidad, cómo era el ser humano hace 1000 años, cómo era el lenguaje hace 100 años, hace 1000 años, hace 10,000 años que comenzó la civilización humana, etcétera. Entonces,
Ahora, hace 65 millones de años que fue la extinción del Triásico-Jurásico. Cretácico-Pérmico. Ah, bueno. No. Cretácico terciario. Ahí, Bueno, Cretácico ok. terciario. Va. Me hizo un desmintiendo por parte. Entonces, ¿cuánto ha cambiado la vida en 65 millones de años? O sea, cualquier persona podría imaginar tan solo, no cuánto ha evolucionado la vida, sino cuánto es 65 millones de años. ¿Cuánto es 1 millón de años, no? Entonces, hace 400 millones de años, estamos hablando de que el planeta, el sistema solar y bueno, el planeta Tierra tienen 4.500 millones de años. O sea, es un número que se nos escapa totalmente a toda intuición, a toda comprensión. No, el cerebro humano no tiene la capacidad de entender cifras tan grandes. Nadie, o sea, por mucho que uno lo estudie, por mucho que uno use esas cifras en sus campos de estudios, o sea, llega a ser algo tan abstracto que realmente ya ni siquiera nos tomamos la molestia de pensar en esa cantidad de tiempo. Entonces, pues sí, al hablar de cuánto tiempo pasó de que se formó el planeta a que comenzó a surgir la vida y de ahí cómo fue evolucionando poco a poco, es una brutalidad de tiempo. O sea, no es algo que haya sucedido realmente tan rápido. Sí, y pues agarrando un poco tu idea de que la evolución se dio rápido, pues realmente es una exponencial, o sea, parte muy lento. Hay un periodo grande de bacterias, por eso lo principal que se busca en astrobiología es la posibilidad de bacterias extraterrestres, porque es lo que más va a durar básicamente en la formación de la vida. Pero sí hay un periodo que se llama la explosión del Silúrico. Básicamente ahí aparece una diversidad de seres vivos, pero increíblemente grande. La mayoría son seres no vertebrados. Había, con suerte, un mini pescadito que andaba dando vuelta por ahí y que es nuestro antepasado, pero la mayoría de los seres vivos ahí eran invertebrados. Y esta explosión del Silúrico fue acelerada. El tema ahí, o lo que se analiza justamente, que quiero agarrar un poco esta hipótesis que el otro día me la consultabas, es los pulpos. Sí. Sucede que cuando vemos un pulpo, sabemos que los pulpos por evolución vienen de los calamares, que a su vez vienen de los gasterópodos, que son como los caracoles. Entonces los pulpos podríamos hacer de cuenta de que su evolución pues, es coherente. El problema es que pareciera que el pulpo está adelantado a su época. O sea, apareció demasiado rápido dentro de lo que es la evolución, como que tuvo una evolución acelerada más allá de lo normal. Y cosas de estas que se basan es, por ejemplo, que los pulpos tienen la misma cantidad de neuronas que un gato. O sea, estamos hablando de un animal invertebrado que tiene una capacidad cerebral pero asombrosa, sumado a características que no las tiene ningún otro animal en el planeta. Por ejemplo, su capacidad de cambiar de color. Hay experimentos que se han hecho, se han puesto tableros de ajedrez en el fondo del agua y literalmente el pulpo aparece con líneas blancas y negras. ¿Neta? Hace los cuadritos del tablero. O sea, es el animal con mejor camuflaje del planeta. Mejor que los camaleones. Mejor que los camaleones por mucho. Entonces, todas esas características raras de los pulpos ha hecho pensar de que algo gatilló su evolución. Y pues sí, hay una hipótesis respecto a este tema que se ha malinterpretado en internet como que los pulpos son extraterrestres, pero no, sino que se plantea la idea de que tal vez un genoma extraterrestre llegó a la Tierra, muy posiblemente de ser real este tipo de hipótesis tendría que ser a fuerzas un virus, porque los virus tienen esta capacidad de traspasar genes a las entidades vivas. Entonces un virus extraterrestre, algo de lo que no tenemos ningún tipo de evidencia obviamente, podría haber infectado calamares y acelerar su proceso evolutivo. Entonces no se plantea un pulpo extraterrestre, sino que parte de su genoma sería extraterrestre. Yeah. Pero es una hipótesis que al día de hoy no hay forma de comprobarla de ninguna forma. Sí, no, o sea, todo lo que tenga que ver con extraterrestre es así como, o sea, hay algunas ideas, algunas menos locas que otras, pero a fin de cuentas no hay así como algo que, pues, que sea comprobable realmente. O sea, no tenemos manera y tiene mucho que ver con... También hay un factor temporal que muchas veces como que pasamos por alto y pensamos que a estas alturas en el universo ya debe haber una infinidad de formas de vida, ¿no? Cuando depende de demasiadas cuestiones, la formación de vida no nada más es a nivel planetario, o sea, no nada más es que
hubiéramos tenido suerte de que la Tierra se encontrara en el lugar adecuado, en el momento adecuado en la formación del sistema solar. Incluso el Sol tenía que estar a cierta altura, a cierta distancia de su centro galáctico, porque a lo mejor más cerca del centro galáctico hay mayores temperaturas, porque toda la materia está ahí, o sea, las estrellas están demasiado pegadas unas de otras, precisamente porque están orbitando al agujero negro central. Hay mayores fuerzas como la fricción de los materiales alrededor del agujero negro, entonces tiene que ser a cierta distancia del centro galáctico, entonces también debe haber una vecindad solar que sea tranquila, porque pues habiendo vida, por ejemplo, en un cúmulo de estrellas, es medio peligroso, o en un lugar en el que haya muy poca distancia entre una estrella y otra, ¿no? Porque hay estrellas que son relativamente inestables, hay estrellas que de repente pueden lanzar brotes de rayos gamma, y un brote de rayos gamma puede llevarse la atmósfera de cualquier planeta de una manera demasiado rápida. Los brotes de rayos gamma suceden en segundos, milisegundos, entonces son fenómenos brutalmente energéticos, y eso puede destruir la vida en cualquier planeta, ¿no? Entonces, esos son factores externos. De hecho, hay una propuesta de que la primera extinción masiva, la del Ordovícico, una de las razones puede haber sido un brote de rayos gamma a 6,000 años luz. O sea, imagínense eso, o sea, 6,000 años luz es lejísimos dentro de la galaxia, ¿no? Entonces, un brote de rayos gamma pudo haber barrido con la atmósfera, y eso pudo haber ocasionado la primera extinción masiva. Sí, de hecho también se plantea eso para la del Pérmico Triásico, que fue la extinción masiva más grande. También se plantea que existe la posibilidad de un brote de radiación gamma que matara gran parte de la vida en la Tierra. Pero pues ahora me toca a mí ser abogado del diablo, entonces eso se le llaman zonas ricitos de oro o zonas de habitabilidad, que pues hay una zona de habitabilidad en la galaxia, hay una zona de habitabilidad en el sistema solar que nos permite el agua líquida. Entonces se pensaba antiguamente que la vida tenía que ser muy quisquillosa para poder darse, porque la vida es delicada. Pero ahí es donde aparece el concepto de los extremófilos, o sea, seres que viven en condiciones extremas para nosotros. Y pues, por ejemplo, en términos de temperatura, el que tiene el récord se llama caracol volcánico. 400 grados Celsius soporta ese animal. Y es un caracol que vive en zonas afóticas donde no hay luz. Y su cubierta está hecha con hierro. Estamos hablando de una entidad biológica con hierro en su hierro metálico. Entonces estamos hablando de un caracol que parece romper toda la lógica de la delicadeza de la vida. Y pues el que se ha hecho más famoso gracias al internet, que es el tardígrado, o ositos de agua, pues que tiene una capacidad que se llama criptobiosis. Básicamente la criptobiosis es que se deshidrata, y en esa deshidratación él puede resistir cualquier condición a la que se le exponga. Y básicamente cualquier condición, o sea, radiación, acidez, salinidad, mucho frío, mucho calor y efectivamente el vacío del espacio. Y en la Luna, específicamente por culpa de un mal manejo de una sonda israelí, que no pidieron permiso para llevar entidades vivas y las mandaron igual, iban tardígrados en esta sonda, la sonda explota y cae a la Luna. Entonces se piensa de que en este momento hay tardígrados vivos en la Luna. No manches, o sea, Sí. entonces ya podríamos decir que es muy probable que exista vida fuera de la Tierra, ¿no? Técnicamente los tardígrados de la Luna ya sería vida fuera de la Tierra, aunque seguiría siendo terrestre. Una panspermia en la Luna. Sí, ahora el problema es que los tardígrados suelen no durar más allá de 4 años en ese proceso. Y justamente es una limitante para el tardígrado para llegar a otro mundo. Aparte que para poder volver a reactivarse necesita encontrar agua. ¿Ah, sí? Entonces el tardígrado tiene ciertas limitantes, pero pues hay otros más extremos. Por ejemplo, de las células que no tienen núcleo, las más famosas obviamente son las bacterias. Pero hay un grupo de células procariotas que se llaman las que no tienen núcleo, que se llaman arqueas. Las arqueas, todas las arqueas son extremófilas. Y incluso hay una que vive con el ser humano, que es, soporta el metano del cuerpo. Entonces vive dentro de nuestro cuerpo. Entonces las arqueas serían un muy buen ejemplo de cómo la vida se puede adaptar a ambientes extremos. Órale.
Ujú. Órale. Pues mira, hablando de todo eso y regresando a la pregunta que te había hecho, Ujú. a mí el lugar que más me gusta para encontrar vida aquí en el sistema solar es Encélado. Ah, Ambas lunas, tanto Titán, la que mencionó ujú. Seba, como Encélado, son lunas de Saturno. Por cierto, a mí constantemente cuando hago videos de Titán, de Encélado, de lunas, hay gente que me corrige un buen y diciendo, no se dice lunas, se dicen satélites. También se dicen lunas, así que cállate, ¿no? Entonces, em, Lo mismo pasa con la palabra soles o estrellas. bueno, sí, es así como, güey, así como... Bueno, Encélado, a diferencia de Titán, o sea, tú lo ves por fuera y es un mundo completamente desolado. Hay un término en física que se llama albedo, que es la capacidad que tiene un objeto de reflejar la luz. Em, por ejemplo, no es lo mismo el albedo que tiene una alfombra, que prácticamente no tiene albedo, tiene muy poquito, a una esfera de Navidad, o sea, que tiene mucha reflexión de la luz. Entonces, bueno, puse casos demasiado simples. Encélado es el cuerpo en el sistema solar que tiene el albedo más grande, o sea, se ve muchísimo, brilla muchísimo porque prácticamente es una capa externa completa de hielo. Cuando Cassini, la sonda Cassini pasó para recolectar datos de Saturno y sus lunas, vio que de Encélado salían chorros enormes, geysers así, pero altísimos, a muchísima altura. Claro, también tiene que ver mucho la gravedad del planeta, bueno, perdón, la gravedad de la luna, que es tan baja que pues apenas un chorrito de agua pues puede salir disparado a grandes alturas, ¿no? Pero entonces se hallaron incluso trazas de algunos minerales, de algunas sales, Ujú. se encontraron trazas de sodio, por ejemplo. Entonces, el hecho de que hubiera estos geysers ya nos da una pista enorme de que hay fuentes hidrotermales debajo de la superficie de Encélado. Entonces, pues ya se tienen componentes claves para que se forme la vida en un cuerpo fuera de la Tierra, que es pues una agua, otras sales y otra la temperatura, ¿no? O sea, por medio de estos geysers. A ver, complementando un poquito esta existencia de los seres que viven en las profundidades de los mares, en esos como volcanes, como ¿qué La son? fumarola. Exacto, de Ujú. las fumarolas, sería como un símil en Encélado. Entonces es un lugar en el que es bastante atractiva la idea de que se pueda encontrar vida ahí. Siguiendo un poco tu idea con relación a eso y con base a lo que hablaba yo, pues justamente unos buenos candidatos para Encelado serían justamente bacterias extremófilas. Ujú, En los fondos afóticos, erróneamente llamados fondos abisales, porque realmente hay muchas capas de oscuridad en el océano, ujú, no solamente la abisal, las partes de estas fumarolas, justamente, las bacterias que se suelen dar ahí son extremófilas. ujú, Y a diferencia del mundo de la superficie donde tenemos luz, donde la base de la vida es básicamente la fotosíntesis, todo es verde, todo es hippie, todos son felices, pues allá en la oscuridad básicamente es sulfuro. Estamos hablando de bacterias que hacen un proceso que se llama quimiosíntesis. ujú, Agarran los sulfuros de las fumarolas y las convierten en energía. ujú. Entonces no es tan descabellado pensar de que este tipo de bacterias son las que se dan en ese tipo de mundos. Ok. Como analogía, obviamente, porque recordar que la vida en la Tierra tuvo una evolución propia de la Tierra. Entonces, técnicamente no serían bacterias, sería un análogo de las bacterias. Claro. Una exobacteria podríamos llamarle. A fin de cuentas, algo que mucha gente olvida es que la tabla periódica, o sea, son ¿cuántos? 116, 118 elementos, Uh -huh. y son elementos que observamos técnicamente en todo el universo observable, ¿no? O sea, cuando tú haces estudios de espectrografía en regiones muy lejanas, podemos observar exactamente las mismas moléculas, las mismas partículas aquí y en GNZ11, que es la galaxia más, bueno, una de las galaxias más lejanas descubiertas, ¿no? Entonces,
La tabla periódica es la misma y tenemos estos principios en física, bueno, en el universo, en la cosmología, que son el principio de isotropía y homogeneidad, que te dicen que el universo se ve igual hacia donde sea que voltees y que la Tierra no tiene un lugar privilegiado en el universo y que las propiedades físicas son iguales para todo el universo, ¿no? Entonces, dicho eso, la química también es la misma, o sea, las propiedades de la materia son las mismas aquí y en todos los lugares del universo. Entonces tampoco es tan descabellado pensar que, pues, o sea, si las moléculas son las mismas, los enlaces son los mismos, entonces sí puede haber formas de vida tan diferentes como quieras y en un momento vamos a hablar de eso de una manera interesante. Entonces no es tan descabellado pensar que a fin de cuentas, o sea, las formas de vida podrían tener ciertas similitudes, ¿no? O sea, a lo mejor y no que en todos los lugares del universo haya bacterias, pero pues que sí hayan cosas parecidas, ¿no? Sí, pues hay una frase muy buena que dice, si todas las leyes de la física y la química son universales, ¿por qué no las de la biología? Entonces, lo que sí hay que tener muy en cuenta y que va a estar asociado con un poquito con lo que vamos a hablar un poquito más adelante en el podcast, es que la mente humana no tiene la capacidad de imaginar cosas que no hemos visto, obviamente. Claro. Entonces, la ciencia ficción, por ejemplo, vemos que los extraterrestres suelen tener formas que uno reconoce como seres terrestres. O sea, por donde uno vea los aliens de la película Alien, los xenomorfos, son insectos, son bichos, son artrópodos. Lo de Arrival, la llegada, pues son pulpos directamente. Entonces, y pues la forma que más se repite por pseudociencias como la ufología, pues es la forma humana. ¿Por qué? Porque el ser que más asociamos son justamente los seres humanos. Sí, justamente iba a intentar rebatir lo que decías, pero no, termino dándote la razón, porque, por ejemplo, en uno de los primeros libros que salió de ciencia ficción, que fue La Guerra de los Mundos, ¿has leído o has visto la película de la Guerra? He visto la película. Ah, bueno, pues son seres que son como pulpos. Bueno, al menos en el libro los describen como pulpos, entonces pues sí, o sea, por muy diferentes que son estas ideas de los marcianos, porque sí, la verdad es que es una buena imaginación de los marcianos, porque no son el típico hombrecillo verde, pues sí, son criaturas. Sí, son criaturas. Son criaturas que se parecen a los pulpos, ¿no? Básicamente yo las separo en dos grupos. Están los extraterrestres antropomorfos, o sea, con forma humana, y los extraterrestres zoomorfos, con forma de animales no humanos. Entonces, pues de ahí las estructuras que noto que más se repiten son extraterrestres con formas de gusanos, como en Star Wars, que hay mucho gusano. Los extraterrestres con forma de pulpo, justamente, con forma de artrópodo. Y ya después tenemos algunas variantes, como hay algunos que incluso tienen forma como de plantas carnívoras. Pero técnicamente son cosas que podemos encontrar en la Tierra, solamente modificadas por nuestra imaginación. A ver, ahora hablando un poquito en estos términos. De toda la ciencia ficción que conoces, ¿qué tipo de seres son los que más te laten? O sea, ¿hay alguna raza extraterrestre que digas, esa raza sí me late porque pues sí podría ser? Ok, bueno, yo soy fan de la película Alien. Ajá. Sería muy sesgado decir que la criatura más exacta sería un xenomorfo, pero... Ajá. Porque no, realmente sí tiene muchas complicaciones biológicas. ¿Cómo tendrías sangre ácida en un animal? ¿Y para qué le serviría, de hecho, tener sangre ácida? Entonces, diría que las formas como gusanescas o pulpescas tienden a mi parecer, tener un poco más de lógica. Sí, o sea, tú esperarías que en algún planeta haya un Java ahí como... Ajá, como un Java de Hutt, sí. No, sí, porque las formas antropomorfas, es que es cosa de observar la vida en la Tierra. ¿Cuántos seres son antropomorfos en la Tierra? Pues... Nosotros y los monos, básicamente. Sí. El resto de los seres vivos no tienen forma humana. Pero sin embargo, ¿cuántas variantes de gusanos hay? Sí. Son un buen, y ni siquiera son parientes entre ellos. O sea, una lombriz no tiene nada que ver con una oruga, por ejemplo. Claro. Entonces, la forma vermiforme, se llama eso, forma de gusano, diría que es una de las formas más repetidas. La otra es la forma de los artrópodos, la de los cangrejos, por ejemplo. Yo recuerdo que, o sea, hace muchos años vi una imagen, o sea, era una imagen de esas pesadísimas, del árbol de la vida.
Ujú. O sea, y me acuerdo que más de la mitad del árbol de la vida eran formas que parecían, o sea, polillas, mariposas, etcétera. No, no te... Um, la mayor biodiversidad de seres vivos está justamente bueno, de seres vivos animales, Ujú. porque pues, si no serían bacterias, Ajá. está en los escarabajos, que son insectos. Ah, ok. Así que, pues sí, la mayor variedad de vida, a pesar de que los veamos a todos iguales, pues son los escarabajos. O Ujú. sea, hay escarabajos con formas muy, muy diferentes entre ellos. Y pues también hay una película que tiene escarabajos, ahora que lo pienso, escarabajos extraterrestres, que es esta Invasión. No sé Ah, si la no, no, conoces. esa no la he Es visto. una película de militares que pelean contra extraterrestres, básicamente, y son artrópodos. Y Ajá. en su mayoría son como tipo escarabajos, garrapatas Ajá. o seres como de esas formas. Pues sí, tendría sentido, ¿no? Ujú. Bueno. Y como estamos aquí en Casa Butler, pues es imposible no hablar de justamente extraterrestres en los videojuegos. Sí, y justamente un videojuego que está de moda últimamente y es un videojuego, es una saga que a mí me gusta muchísimo y que soy muy fan y tengo cierto nivel de vago, es Mortal Kombat. Porque pues en el Mortal Kombat 1 hay personajes invitados entre los cuales está Omniman, pero bueno, vamos a hablar un poquito en general de Mortal Kombat. ¿Cuál fue el primer Mortal Kombat que tú jugaste? Uy, ni me acuerdo, pero fue en ¿No? un arcade. Tiene Ah, que haber sido de entre el uno el 2 y... Lo que sí me acuerdo, el segundo Mortal Kombat que jugué, ujú. que era uno de 64, que jugabas con Sub-Zero, pero era como de aventura. Ah, el Mythologies. Ay, Ese, está sí. dificilísimo ese juego, Sí, sí, sí. y tenías que ir haciendo fatalities Ajá. y combos y golpes, sí. Ese fue el segundo que jugué. Y pues algunos de los que me han quedado más en la memoria, como el Deception, por Ajá. ejemplo, el Trilogy, Sí. sí son como los que más me han quedado en la mente. Pues yo tuve como mi periodo oscuro de no jugar Mortal Kombat y retomé con el Mortal Kombat 10. Ahí empecé de nuevo Ya, a entrar a la saga. claro. Sí, fíjate, yo sí lo jugué desde el Mortal Kombat 1. Ajá. Y luego el juego con el que más me clavé con el Mortal fue el Mortal Kombat Trilogy, ¿no? Entonces, o sea, y lo que te decía hace rato, yo recordaba que había muchísimos personajes en Mortal Kombat Trilogy y era así como, órale, ¿a quién escojo, no? Este, y la semana pasada vimos una imagen de los personajes de Trilogy y resulta que no eran tantos, el 11 tiene más personajes, ¿no? Y yo digo, ah. Y bueno, ya lo llegaste a jugar el uno porque ya nos llegamos a pelear, incluso desde el Gamergy, Sí, sí. que era la beta de Mortal Kombat 1. Ujú. ¿Qué te parece en relación con otros juegos de Mortal? Me gustó mucho en el Mortal Kombat 1 esta modalidad que sea con dos personajes. Ajá. Pero es imposible no imaginar el juego Marvel vs. Capcom. Ay, sí, sí, Me sí. hace pensar mucho en Marvel vs. Capcom, pero tridimensional. Ajá, Entonces, sí, pues Marvel vs. Capcom es un juego al que le tengo mucho cariño también. claro. Entonces, pues sí está chido esto de que sean dos personajes al mismo tiempo y que el segundo personaje sea completamente funcional dentro de la batalla. Ujú. Sí, es bastante interesante. No voy a decir que es un juego perfecto porque pues sí tiene algunas cositas que dices, ¿aquí qué pasa? Bueno, yo para empezar lo comencé a jugar por Switch porque la consola que tengo es el Switch, entonces pues de entrada es como que lo veía todo muy nerfeado, ¿no? Ahorita ya con la PC pues ya puedo disfrutarlo como se debe y pues hasta siento que me salpica todo, pero... Y bueno, uno de los personajes más emblemáticos de al menos de las últimas entregas de Mortal Kombat, Ujú. pues es Kotal Kahn, ¿no? Ujú, que literalmente estamos hablando de un ser que es adorado como un dios, pero tiene su propio planeta. O sea, técnicamente hay astrobiología ya metida en Mortal Kombat. Ajá, y ahora sí vámonos un poquito con las ramas y hablemos un poco de lo que es Omniman, uno de los personajes invitados de esta saga, que por cierto, Ujú, yo estoy esperando que ya salga Homelander en Mortal Kombat. No saben qué ganas tengo de jugar con Homelander. Pero bueno, Omniman, ujú. Viltrumita. ¿Has visto los fatalities de Omniman? Sí, son pero espectaculares y lo mejor de estos fatalities es que están 100% basados en la serie.
Advertencia, esta sección se viene con spoilers si no han visto Invencible. Ah, sí, 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 porque justamente la segunda temporada de Invencible es algo de lo que queremos hablar. Pues, a ver, comienza. Pues la segunda temporada de Invencible, bueno, para los que no conocen la serie, es un universo de superhéroes más parecido a los superhéroes de DC Comics, donde está este personaje que es Omni-Man, que es como un equivalente a Superman, podríamos decir, que viene de un planeta donde su especie se llaman Viltrumitas en vez de kryptonianos. Ajá. Y pues en la segunda temporada, específicamente, él mantiene relaciones con un insectoide, con un extraterrestre, que es como un bicho, básicamente. Ajá. Y con este bicho tienen un hijo. Un hijo híbrido que pues tiene forma humana, pero de color azul. Ajá. Y curiosamente, o sea, tiene características de Viltrumita, que es forma humanoide, que a fin de cuentas se hibridó con unos seres que no viven más que, ¿cuánto? ¿Un día era el periodo de vida? ¿O un año? No, un año. Un año. Son seres que viven nada más un año. Entonces, en un año tienen toda su vida, lo cual es curioso. Entonces, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es, ¿pueden reproducirse dos seres de especies tan distintas como tal? Bueno, no solamente el caso, sino que el personaje principal es un híbrido también entre un extraterrestre Viltrumita y un ser humano, que es pues, justamente Invencible. Claro. Ahí el problema está que, si bien existe el concepto en biología de lo que es la hibridación, tienen que tener una cierta cercanía genética. O sea, no puedes hibridar un perro con un gato, pero sí puedes hibridar un tigre con un león. Por ejemplo, si el tigre es macho, se llama tigón. Y si el león es macho, se llama ligre. Y esas hibridaciones son reales, aunque no son muy científicas porque los objetivos por los cuales se crearon son por zoológicos o por circos. O sea, por entretención. Pero de que se puede, se puede. El caso más famoso es la mula. La mula básicamente es un burro con una yegua. La mula es un burro con una yegua y pues es más encima infértil. O sea, lo tienes que crear. Tienes que hacer artificialmente la reproducción para tener más mulas. ¿Por qué se crearon las mulas? Pues lo que trataban de hacer es que no fueran tan porfiados como los burros, pero con la fuerza del caballo. Y al final las mulas son más porfiadas que los mismos burros, y que no les salió muy bien. Pero sí está esta hibridación de yegua con burro. Pero estos seres han evolucionado dentro del concepto biológico terrestre. Sin embargo, un ser como Omni-Man pues tuvo su propia evolución lejos de la Tierra. Entonces, la lejanía genética es tan grande que es más fácil hibridar a una persona con un árbol que a una persona con un extraterrestre. Sí, porque a fin de cuentas, o sea, vemos la taxonomía, o sea, todos los órdenes de taxonomía, no sé cómo se les llama, pero que es bueno, los taxones. Pues a fin de cuentas, al hablar de otro planeta, pues ni siquiera pertenecen al mismo árbol, o sea, es otro árbol taxonómico, ¿no? Entonces no es ni siquiera que sea la misma especie o el mismo género, la misma familia, lo que tú quieras, simplemente están en otro árbol completamente, ¿no? Y que tiene su propia taxonomía, o sea, no podría imaginarme una genética más diferente a la otra. De hecho, pues incluso a nivel de reino. O sea, podríamos pensar de que Omni-Man pertenece al reino animal, pero no, el reino animal es algo propio de la evolución terrestre. Sería un análogo, un equivalente, sería un exoanimal, podríamos llamarle. Y entonces, aquí había una pregunta. ¿Es entre especies diferentes, pero de un mismo género, o cómo se puede dar la hibridación? Pues, en primer lugar, tienen que ser del mismo género, ¿ya? Pero, ojo, que sean del mismo género no necesariamente implica que hibriden, sino que dentro de ese género tiene que haberse separado hace muy poco dentro de la evolución. O sea, un burro con un caballo realmente se separaron hace muy poco como especies diferentes y por eso todavía pueden hibridar. Si la relación es demasiado estrecha, incluso el híbrido puede salir fértil. Y así es uno de los mecanismos de la evolución para que aparezcan nuevas especies. Y si la lejanía no es tanta, pero hay una condición como por ejemplo misma cantidad de cromosomas,
tal vez podríamos hibridar criaturas que no sean tan cercanas. Y ahí está el caso, por ejemplo, de los leopardos, sí hibridan con los pumas. Y los dos son de familias completamente diferentes. Uno es panterino y el otro es felino. Y ambos pueden hibridar en una entidad que se llama pumardo. Pero son excepciones a la regla. O sea, lo normal es que puedas hibridar algo que esté cerca. Y pues probablemente alguien, porque me lo han dicho muchas veces y también los medios de comunicación lo tergiversan, lo dicen erróneamente, híbridos humano-mono, híbridos humano-cerdo, híbridos humano-oveja. Se han creado embriones con características de un animal y características del ser humano. El tema es que esos no son híbridos, esa es una técnica artificial que se llama quimeras. Entonces no están directamente hibridándose porque no se están mezclando los genes, sino es un individuo con órganos de otro ser vivo. Entonces, como forzando un poco a que funcione el sistema de Omniman, pues podría tal vez no hibridar, sino que tal vez podría crear quimeras. Sí. Y hay algo que me recuerda mucho, o sea, viene una pequeña advertencia, sobre todo si ven este video por YouTube o por redes sociales. Probablemente haya imágenes de arañas en la siguiente sección, porque yo estaba pensando en todo lo que son las arañas, o sea, por lo que tú dices, por ejemplo, tenemos las viudas, ¿no? Las viudas negras y las viudas marrón. En ese sentido, pues sí podría haber una hibridación. Si se reprodujeran, ¿sería hibridación en ese sentido o qué sería? Cuando es por reproducción es una hibridación. Ajá, porque a fin de cuentas parecen lo mismo, pero son dos especies diferentes, ¿no? La viuda marrón y la viuda negra son especies diferentes del género Latrodectus. Entonces, uno a veces no se pone a pensar, por ejemplo, en toda la diversidad que hay de vida en el planeta. Para empezar, una primera pregunta es, de arácnidos nada más, ¿hay infinidad mayor de especies de arácnidos que de, por ejemplo, mamíferos, no? No estoy seguro porque no me sé los números de memoria, pero sí hay una biodiversidad más amplia, eso sí. O sea, hay más diferencias entre arañas que lo que encontramos en diferencias de mamíferos realmente. Sí, y es súper curioso porque uno como ser humano ve prácticamente todas las arañas y dice, son arañas, o sea, todas son iguales, ¿no? O sea, puedes ver una patona, puedes ver una arañita de jardín y no piensas lo diferentes que son una de otra, incluso cómo están acomodados los ojos, los pelitos que pueden tener. Y eso a veces me hace pensar, o sea, imagínate que en el planeta Tierra hubiera que la especie predominante, la civilización avanzada fuera de arácnidos, ¿no? O sea, y estas arañas, pues ven todas las especies de arañas que son completamente diferentes. O sea, no es lo mismo una araña Goliath que una violinista, a una de embudo australiana. O sea, tú las ves y son completamente diferentes y son a veces ese tipo de arañas. O sea, una araña de embudo no podría hibridarse con una araña Goliath, ¿o sí? No, son muy distantes. Son tan distantes, pero imagínate, o sea, cómo pensarían una araña de los mamíferos, ¿no? O sea, están viendo especies que son... Todas tienen 4 patas, todas tienen 2 ojos, todos tienen así como su nariz y respiran con pulmones. O sea, para unos seres así, ellos verían toda una biodiversidad tremenda entre arácnidos y nos verían a los mamíferos prácticamente iguales a todos, ¿no? Sí, y pues al mismo tiempo, si es una especie dominante de araña, pasaría el mismo efecto que pasa con nosotros y otros mamíferos. No se sentirían parte de otros arácnidos. O sea, uno dice, pues no, yo no soy pariente de la vaca y técnicamente somos parientes de una vaca, ambos somos mamíferos, somos parientes de una jirafa, incluso somos parientes de un ornitorrinco. Entonces una araña dominante pues no va a sentirse como las arañas que no han creado civilización, por ejemplo. Y al mismo tiempo lo que dices tú, al ver otros taxones más lejanos a ella, en este caso justamente ver mamíferos, pues los va a ver iguales. O sea, él no va a ver una diferencia entre una ballena y una persona, porque la lógica en la que funciona es la misma que nosotros usamos para la araña. La araña tiene 8 patas, como decías tú, tienen 8 ojos, tienen sus quelíceros, que son los colmillos,
y pues están divididos en cabeza y tórax. Ujú. O sea, cabeza y abdomen, perdón. Y pues al ver los mamíferos, pues ves animales de 4 patas, todos de 4 patas, solamente que hacen cosas diferentes con sus 4 patas. Sí, o sea, imagínate una viuda negra ahí platicando con sus comadres, ¿no? Ay, es que yo veo los leones y los tigres y se me hacen completamente iguales, ¿no? Es así como un león, un tigre, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Un gato? O sea, solamente es más chiquito, o sea, es como la diferencia entre una araña Goliat y una de jardín, ¿no? De esas de las saltarinas, ¿no? Es así. Es como lo mismo y sin embargo para nosotros son así como iguales. Entonces, así de diverso es esto que incluso entre arañas no podrían reproducirse siendo... ¿Los arácnidos qué son? ¿Es filo o qué es Es una, si mal no lo recuerdo, es una subclase. subclase? Sí, Ok. porque la clase creo que es quelicerado. Quelicerados, ok. Entonces, incluso dentro de una misma subclase, pues ya está tan distante, digamos, unos de otros. Entonces, imagínate de un ser de un planeta con un ser de otro planeta, ¿no? O sea, ya suena, cuando lo ves de esa manera, llega a sonar hasta un poquito ilógico. Ajá. Sí, y pues no solamente pasa con arañas. O sea, las personas existen, bueno, ahí estoy mostrando la imagen, esto se llama solífugo. Vulgarmente le llaman arañas camellos, pero no son arañas. ¿Son los cara de niño? No. No, los caramillos son insectos. Ah, ok. Pero sí algunos confunden los solífugos con los cara de niño. Mira, ahí está lo otro. O sea, Ajá. no solamente se confunde lo que es un arácnido con otro arácnido. Ajá. Que uno no es araña y el otro sí es araña. Sí. Sino que a veces confundimos arácnidos con insectos. Ah, claro, sí, sí, sí. Ok, y pues realmente ya se nos está acabando el tiempo. Queríamos tener una sección de preguntas y respuestas. Bueno, las preguntas que nos han hecho en nuestras redes sociales, esas las vamos a dejar pendientes para nuestro próximo capítulo. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este primer podcast. Recuerden compartir todo este podcast para que más gente nos escuche, etcétera. Un agradecimiento a Battle por prestarnos sus instalaciones para poder hacer el podcast. Y también no se olviden que pueden seguir a Phil en sus redes como Espacio Da Vinci. Y a mí, me llamo Sebastián por si acaso, me pueden seguir en mis redes como Wikiseba. Muchas gracias. Cuídese. Buena noche, buen día, buena tarde. Hasta luego.